Presente, profesor. Reyes Juárez Manuel. Aquí, profesor, presente. Buenos días. Gracias, buenos días. Carlos Omar Rodríguez Alarcón. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Armando Adolfo Rodríguez Pérez. Gracias, buenos días. Arely Ruiz Medina. Bueno, ahí la que veo que está conectada. Kiryat Alberto Sánchez Arias. Aquí, profe. Gracias. Alexis Sánchez Victoria. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buenos días. Roberto Alexander Santizahuatzi. Presente, profesor. Gracias. Jorge Eduardo Torres González. Miguel Ángel Uribe Molina. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buenos días. Ya veo. Sí, esto suele pasar el último parcial. Bueno, muy bien. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ya compartimos material. Entonces, déjenme. Donde nos habíamos quedado, ¿no? Ok. Ayer hicimos una plática introductoria de lo que es el control óptimo. Ya empecé a trabajar la presentación, pero no la terminé. La verdad es que por eso sigo aquí retomando las notas que les proporcioné. Y hablamos de que en general, sin importar si es lineal o no lineal el sistema que quiero optimizar, siempre busco describir su desempeño a través de una función escalar llamada funcional también, la cual dependerá de los estados y de la señal de entrada, el cual pues básicamente establecerá lo que yo considero el criterio de optimización, o sea, el punto de comparación a través del cual voy a decir mi ley de control es óptima con respecto a ese índice de desempeño, ¿no? Y hablamos entonces también de los tipos de optimización, que si del tiempo, que si de la efectividad, que si de energía utilizada, ¿no? Y a partir de ahí obteníamos estas matrices S, Q y R, cada una relacionada con uno de estos aspectos. Y que si bien, si yo nada más me quiero enfocar en uno de estos aspectos, por ejemplo, en efectividad, pues solo aparentemente aparecería la integral de 0 a infinito de x traspuesta por q por x, por derivada de t, ¿no? Nada más. Si ya quiero incluir el consumo de energía, entonces ya incluí dentro de esa integral, pues u traspuesta por r por u, lo cual implica ya tener un mínimo diferente a si yo tuviese nada más el de efectividad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo de manera gráfica. Digo, ayer lo expliqué con algunos ejemplos, pero ahorita se me ocurre, por ejemplo, decir así, ¿no? La condición de la efectividad
se mide a través de una curva, ¿no? Entonces yo voy viendo perdón, sería al revés. Así, ¿no? Entonces hay un punto en el que tendremos la máxima efectividad, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ¿no? Tenemos la energía, ¿no? Y aquí sería al revés, ¿no? Aquí ya habrá un punto en el que tendremos la mínima energía consumida, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es un punto medio, ¿no? Una intersección, digamos, entre ambas partes que nos permita tener eso precisamente, ¿no? Tener como la mayor efectividad, pero con la menor energía posible, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos es algo así como las dos curvas, pero de alguna manera intersectadas, ¿no? Y tenemos estos dos puntos en común, ¿no? Y bueno, en algún momento le tendré que dar prioridad a uno, ¿verdad? Si lo que me interesa más es la efectividad o si lo que me interesa más es la energía. Pero en estos dos puntos, digamos que tenemos un mínimo y un máximo, ¿no? Donde ambos se cumplen, ¿no? Y entonces, usualmente nos vamos por este punto, ¿no? Vean cómo ya no coincide ninguno de los puntos individuales, ¿no? Que se tenían. Cuanto a la optimización, digamos, de un solo criterio, ¿no? O de un criterio por sí solo. Entonces, siempre que aplicamos algún tipo de combinación, entonces tendremos un resultado de optimización diferente. Otro caso que se puede ver es, por ejemplo, en el de combinación de energía-tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí las dos curvas son decrecientes, ¿no? Si bien es cierto que en una tenemos un mínimo y en otra tendremos otro mínimo, pues la intersección de ambos da un mínimo distinto, pero común entre los dos, ¿no? Esa sería como también otra manera de visualizarlo, ¿no? Y entonces también hablamos de que buscamos minimizar esta función de costo, que hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Obtener el resultado deseado, el objetivo de control, pero al menor costo posible, ¿no? Al mínimo costo sería, ¿no? Entonces por eso también se llama funcional de costo o función escalar de costo. Y alcanzar el mínimo significa tener la trayectoria óptima junto con la señal de entrada óptima. Y a su vez, la señal de entrada óptima, pues significa que tengo la matriz de retro de estados para el caso lineal, K, óptima, ¿no? También aclaramos por ahí en caso de que se necesite maximizar en lugar de minimizar, bueno, pues es el mismo problema, nada más con un signo cambiado y, bueno, asunto resuelto, ¿no? Aquí es donde entonces dejamos pendiente el siguiente punto, que es hablar de la estabilidad en general. Pero antes de tocar este tema de la estabilidad, quisiera hablar sobre las propiedades de estas matrices que aparecen en esta función de costo. Así como también, ojo, estas son para el caso lineal. Para el caso no lineal es algo muy similar. De hecho, prácticamente puede decirse que también va por ahí, porque finalmente sí tengo el mismo criterio de desempeño, o sea, cual sea la naturaleza del sistema, no me importa tanto, pero sí evaluar la trayectoria de los estados y la energía de la entrada. Si se fijan aquí, esto realmente no importa, no está pensándose como el que fuese o no lineal, ¿no? Bueno, esas características que irán acompañadas con esta matriz, que también, esta es una matriz P diferente a la que habíamos visto, aunque curiosamente también es simétrica.
esta matriz P o las otras matrices tendrán este concepto, esta definición llamado definida positiva. O también puede ser semidefinida positiva. Entonces, antes de entrar en el tema o en el concepto de Lyapunov, quiero explicar muy brevemente a qué se refiere que una función escalar, porque esta es una función escalar, así como está aquí, se fijan, está igual definida como x transpuesta por p por x, donde p tendrá unas propiedades que le llamamos precisamente definida positiva, pero x transpuesta por p, al ser p simétrica, tendremos por ahí términos cuadráticos, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Aparecerán términos cuadráticos, ¿no? Y al final, la evaluación de este sistema, bueno, de esta matriz, que de hecho lo pueden pues visualizar hasta por puras dimensiones, ¿no? Y se fijan, nada más por pura dimensión, aquí tenemos algo de 1 por n, algo de n por n y algo de n por 1. Entonces, al unir este con este y este con este, al final nos va a quedar algo de 1 por 1, o sea, escalar. Entonces, será una función escalar. ¿Sí? Por puras dimensiones, ¿no? Nos va a quedar un número. Bueno, ¿qué es una función? Función definida positiva. Bueno, como lo podrán ver aquí en las notas, que se simboliza, por ejemplo, así, f de x mayor que 0. Ese sería como la nomenclatura para describir una función definida positiva. Perdón. Sí. Se puede. De hecho, sí. Y solo así se describe mediante, ojo, función escalar. Esto aplica solamente para las funciones escalares, ¿eh? Se describe mediante una o más. Bueno, pero aquí en general vamos a decir una nada más. Una matriz definida positiva. Me queda igual, ¿no? Es así como correr, del verbo correr, ¿no? Así dicen los diccionarios, ¿no? Matriz definida positiva P, donde, bueno, aquí teníamos, perdón si me cambio a la nomenclatura que tengo ahí en las notas. Bueno, da igual. F de x igual a x transpuesta por p por x. En lugar de f tenemos v, pero es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se define una matriz P definida positiva? Entonces, P es definida positiva, ¿sí? Y solo así. Número 1, que es simétrica y no nula, o sea, que no sea una matriz de ceros, ¿no? Una matriz de ceros podemos decir que es una matriz simétrica. También esto es importante, que es no singular. Es no, sí, hijo. Singular. Que si se acuerdan, no singular significa que su determinante de P es diferente de 0, ¿no? Bueno. A ver, permítanme
ver tantito, por favor. Listo, ya estamos de regreso. Decíamos, vamos dando características, ¿no? De qué es o cómo definimos una matriz P definida positiva. Primero, simétrica, no nula. Además de ser no nula, que esto ya estaría implícito al decir que es no singular. Entonces, si es no singular, pues automáticamente es no nula. Entonces, aquí esto lo podríamos poner como entre paréntesis. Por eso no está mencionado en las notas. Esto de simétrica, también puede ser hermítica, que no es exactamente lo mismo. Y es que cuando tenemos matrices cuyos elementos pueden ser complejos o imaginarios, si ustedes le sacan la traspuesta, no es exactamente igual, sino que queda como la conjugada en la parte imaginaria, y eso es lo que se conoce como matriz hermítica, ¿no? Entonces, es simétrica,
o armítica. Ese es el nombre que tienen estas matrices. Y la última característica, y esta es la que suena más extraña, pero así es, todos los menores principales sucesivos son positivos. ¿Qué rayos es eso, no? Entonces, sus menores sucesivos son positivos. Bueno, eso sí está explicado aquí con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la matriz P. Vamos a decir, por ejemplo, para n igual a 3, vamos a decir que la matriz P está conformada por P11, P12, P13. Al ser simétrica, aquí también será P12 y P13, P22, P21, P21 aquí también y P33. Así sería simétrica, ¿no? Bueno, ya vimos que P es no singular, quiere decir que el determinante de P, ya dijimos, es diferente de 0. Pero además, a ver, permítanme tantito. Les ver otra vez. Estos mensajitos me sacan de onda. Entonces, ¿qué significan que el determinante del primer elemento, así, que sería el primer menor, por así decirlo, menor sucesivo, será positivo? Este siguiente determinante de P11, P12, P12, P22, será positivo. Y muy probablemente, si es no singular y si esto es positivo, entonces el determinante mismo también de hecho será positivo. Bueno, lo voy a escribir. Pero aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, está PNN, o sea, todos los elementos del determinante, todos serán positivos siempre. Entonces, si todo eso se cumple, o sea, que es simétrica, que sus menores son positivos, que es no singular, pues entonces a eso le llamo una matriz cuadrada definida positiva, ¿no? Creo que no es tan complicado el concepto, nada más son muy particulares esas características, ¿no? Sí, que ya hemos mencionado que simétrica quiere decir que si yo le aplico la traspuesta, vuelve a quedar la misma matriz. No solo eso, sino además será no singular. Y no solo eso, sino que además su determinante y sus otros determinantes o menores sucesivos siempre serán positivos. Ya no lo escribo aquí, pero sí lo pongo.
Entonces, bueno, esto ya garantiza que es diferente de 0 de por sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esas? Bueno, aquí algunos ejemplos de funciones. Bueno, perdón, antes de eso. Entonces, ok, esta matriz P está relacionada con una función escalar. Entonces, yo digo que si la matriz P es definida positiva, la función escalar que está describiendo pues es una función definida positiva. Ahora bien, ¿cuándo digo que una función es definida negativa? O hay otro detalle, por ejemplo, una matriz P, por ejemplo, es, perdón, semi definida positiva. Sí, al menos uno de sus menores es 0. Entendido eso también por menores, pues también el determinante mismo, el completo. Entonces, ojo, aquí en este caso, en el que dice semi definida positiva, aquí el determinante sí puede llegar a ser 0. ¿Sí? Porque, por ejemplo, todos estos son positivos, positivo, y el último que sea 0, ¿no? O, por ejemplo, el primer elemento, lo cual ahí ya resultaría extraño, pero puede ser, que este sea 0, pero los demás no, ni el determinante. Eso sí es posible, ¿no? Sí, por ejemplo, si ven la matriz 0, 1, 1, 0, pues el primer elemento es 0, pero los otros no, por ejemplo, ¿no? En fin, no quiero entrar mucho en detalles matemáticos, nada más es entender que semidefinida positiva puede ser que aparezcan más ceros, ¿no? Pero que al menos uno, más bien al menos uno de los menores, aquí está mal escrito, no es 0. O sea, pueden todos ser 0, excepto 1, entonces ya también es otro caso, ¿no? Puedo tener así 1, 0, 0, 0, 0, así. Y esto es semidefinida positiva, por ejemplo, ¿no? Porque tengo al menos un elemento cuyo menor no es 0. Ajá. Y entonces, última anotación de esta. Vamos a decir, finalmente, P es una matriz definida negativa o semidefinida negativa si menos P es definida positiva. O definida, perdón, semidefinida. ¿Sale? Entonces aquí aplicamos lo mismo que con lo del mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, si P es definida negativa, entonces menos P debe ser definida positiva y viceversa, ¿no? ¿Cómo se ven las funciones? En estas funciones, que permítanme, voy aquí a... Vamos a copiar. Vamos a ver una por una. Esta función, para el caso de funciones escalares, se tiene esta, por ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen la multiplicación, por ejemplo, esta parte de aquí primero,
nos va a quedar x1 por x2 por, acuérdense, 2 por 2 de algo de 2 por 1. Me va a quedar de 2 por 1, ¿no? Entonces va a quedar x1 y 2x2, ¿verdad? Y pues finalmente 1 por 2 multiplicado de algo de 2 por 1 nos queda de 1 por 1, ¿no? O sea, escalar. B es una función escalar. ¿Y cómo queda? X1 por x1 es x1 cuadrada. X2 por 2x2 queda más 2x2 cuadrada. Esta es una función definida positiva. Si se fijan, el determinante de este es positivo. Esta P, su determinante y su menor, que sería el 1, ambos son positivos. Es simétrica. Es igual que la P traspuesta. El 1 es positivo y el determinante también es positivo. Entonces cumple con todas las características. Esta es una función definida positiva. Si yo tuviera menos P, o sea, con los menos y menos acá, entonces tendríamos una función definida negativa, se supone, ¿no? Aunque aquí lo curioso es que cambiándole el signo a las dos del medio, el determinante aquí da positivo otra vez, ¿no? Lo cual suena contradictorio, pero por eso hablamos de los menores. O sea, aquí a veces en consecuencia, ¿cómo explicarlo? Le presto más atención a los menores. Es que por eso hasta la definición lo dice así. A lo mejor aquí es un error mío haber puesto NN, debí haber puesto N-1. Les digo, detallitos técnicos, pero esto es una función definida positiva. ¿Cómo es una función semidefinida positiva? Aquí está este otro ejemplo. Vemos que esta función, pues en el caso número 2, tendremos x1 cuadrada, nada más, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, esta matriz es singular. Aunque su menor es positivo, es una matriz singular, y entonces ya por esta particularidad, y que es simétrica también, pues entonces esta es una función semidefinida positiva. Ajá. Ya vimos que definida negativa o semidefinida negativa es lo mismo, pero con signo contrario en la matriz. Bueno, o en la función misma, ¿no? También podría ser con el menos acá afuera, ¿no? Caso número 3 que podría yo encontrar. Esta otra función, que como ya leyeron ahí, dice indefinida. Lo que pasa aquí es que vean que tengo alternados los signos, ¿no? Sí, aquí el determinante no da 0. Aunque dé negativo no importa el determinante principal, pero el de los menores, pues sí. Sin embargo, puede observarse que aquí resulta x1 cuadrada menos 2x2 cuadrada. Y aquí no sabemos realmente cuál es la, depende de, o sea, vaya, yo puedo preguntarme, ¿es esta función definida positiva? O sea, para cualquier valor de x1, vean que x1 sea negativo o positivo, elevado al cuadrado siempre dará positivo. Sin embargo, aquí está multiplicado por un menos. Y entonces esto será positivo únicamente si x1 cuadrada es estrictamente mayor que 2x2 cuadrada. Y esto no necesariamente se cumple. Por lo tanto, esta es una función indefinida, ¿no?
¿sí? Aquí no se cumple esta situación de la semi definida positiva, ¿no? Perdón, de la definida positiva. Que aquí efectivamente, o sea, el determinante da negativo. Ujú. ¿Sí? No va a pasar con el determinante acá. Acá siempre son positivos, pero, o los menores. Pero, acá hablando del signo, sí, ahí fue donde hubo la confusión, ¿no? Cuando era perdón, cuando era definida negativa, este, aquí pudiera parecer esa contradicción, ¿no? Del signo menos, les decía yo, ¿no? No nos compliquemos, o sea, lo vemos o de un modo o del otro. Acá, si yo le cambio el signo, esto sigue quedándome negativo, ¿no? Y acá en los dos casos siempre va a dar positivo el determinante. Bueno, ese es un detalle menor, espero no sea muy confuso. Ahorita verán cuál es la importancia de esto, ¿no? Porque parece un poco absurdo, o sea, así de, bueno, sí, ya entendí. ¿Y eso qué, no? Bueno, vamos a lo que nos truje, ¿no? Vamos a hablar de la estabilidad, en el sentido de Lyapunov, y a partir de este criterio vamos a ver que una de las formas de garantizar o de establecer la estabilidad global en un sistema estará definido a través, si yo puedo describir las trayectorias de mi estado mediante una función escalar definida positiva, precisamente. O puedo garantizar estabilidad nada más, o sea, no global, pero estabilidad, digamos, local, si se puede definir la función, se puede resolver la ecuación de Lyapunov mediante las trayectorias del sistema y una matriz semi definida positiva. Ajá. Entonces es de ahí el que arrastramos ese horroroso concepto que parece que no sirve para nada, pero bueno, sí. Y entonces viene de la siguiente manera. Aquí, si ustedes leen esto o si ven las ecuaciones, pues no entienden nada. Bueno, no, a lo mejor sí, yo estoy subestimando, ¿no? Yo honestamente, o sea, y más cuando estoy distraído, no capto muy bien la atención. Pero lo que dice aquí es que la estabilidad se define siempre alrededor de una condición de equilibrio. Entonces, esa condición de equilibrio puede ser una condición estable o puede ser una condición inestable. Según yo, esto se ve en control 2, o al menos yo lo llego a mencionar, o sea, no ni siquiera lo pongo como prueba, pero sí, en el que, por ejemplo, para los casos lineales, tenemos lo que se llama foco de atracción, en el que todas las trayectorias por ejemplo, entre x1 y x2, cualquier punto que yo escoja alrededor de una condición de equilibrio, pues tendrá como consecuencia una trayectoria directa, ¿no? Hacia el centro. ¿Sí? De hecho, así se llama punto central este punto de atracción, punto central. Tiene su contraparte, ¿eh? En el que es como un punto de alejamiento, ¿no? O que se... A ver, estoy confundiendo los nombres, perdón. Es que este no es el punto al que quería yo llegar. La idea aquí es más bien definir las condiciones de equilibrio. Eso es lo que quiero definir. Entonces, fíjense, si yo digo que, vamos a decir, en algún punto en el espacio tengo un punto de, vamos a ver, estabilidad en sentido de Lyapunov. Es que necesito poner mis ideas en orden para hacer esto. Entonces yo tengo una condición de equilibrio
y yo tengo un punto inicial cercano a él, ¿no? O distinto. Por ejemplo, aquí, el X inicial. Si estos están definidos o la distancia entre estos dos está descrita por un valor medible llamado delta, esto sería delta. Entonces, ¿cómo puedo describir la estabilidad con el conocimiento de este delta? Bueno, no nada más necesito conocer ese delta, sino que además entendiéndose por supuesto que la distancia o la medida que hay de aquí a acá entre un punto y otro pues, se saca con la norma, ¿no? La norma, pues como saben, la norma euclidiana, la clásica, pues, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de cada uno de los componentes, ¿no? De los X. Bueno, como sabemos también, la solución de los estados depende de lo que llamamos la matriz de transición de estados. Esta phi, casualmente esta phi sí es la misma phi que ustedes conocen, que es la de transición de estados o la de matriz de trayectorias. Y entonces la trayectoria que sea que tome este punto de inicio, el rumbo que sea que vaya a tomar, define cómo es la estabilidad. Entonces puedo tener varios casos. Bueno, no muchos, nada más 3. Y yo digo que este sistema estará, digamos, estable en el sentido de la prueba si, por ejemplo, a lo mejor esta trayectoria o en este punto de inicio empieza a seguir. Échale, ¿dónde estás? Ay, ¿ya no quieres trabajar o qué? Ahí está. Empieza a seguir un caminito, ¿no? Una trayectoria. Uy, ya se trabó. ¿Qué trae ahorita que no quiere? Así, ¿no? Por ejemplo. Y en algún punto, yo no sé si regrese o no, pero la trayectoria se mantiene por aquí, ¿no? Empieza a ser algo extraño. Tal vez en algún punto vuelva a la condición de equilibrio, tal vez no. Tal vez se quede por aquí orbitando, ¿no? Pero fíjense, si esta trayectoria que sigue el punto de inicio conforme el tiempo avanza, la puedo encerrar en una esfera de radio epsilon, creo que es, ajá, de radio epsilon. Entonces yo digo que ese sistema es estable. Qué loco, ¿no? O sea, a ver, ¿lo puede repetir, profesor, por favor? Sí. De hecho, vamos a verlo de manera visual más abajo. Estoy hablando de las trayectorias que están comparadas contra cada una de los puntos de esa trayectoria. O sea, cada uno de estos puntitos aquí, 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 en cualquier punto, yo lo puedo ir comparando, ¿no? Con este punto de equilibrio. Si de todas las trayectorias siempre las puedo encerrar dentro de vamos a llamarle de una frontera, de una frontera finita, ajá, medible, a la cual le llamo simplemente de radio epsilon, pero o sea, entendiéndose que epsilon es pues diferente de cero, pero también es finito, o sea, no tiende a infinito. Entonces yo digo que, ok, si la trayectoria de mi sistema se mantiene dentro de unos valores acotados, entonces yo digo que ese sistema es estable en el sentido de Lyapunov. Dicho de manera más visual, que de hecho estas grafiquitas tal cual no las he hecho yo, las copié de un libro, de Logata creo que en específico, pues básicamente dice esto. De hecho es más, va más allá de... No, sí está bien. De hecho sí está bien escrito. Fíjense, lo voy a reproducir así como viene ahí. Vamos a decir, ¿no? Que tengo mi condición de equilibrio. Y si el punto de inicio está dentro de un margen que le llamamos
de radio delta, o la esfera con radio delta, y si la trayectoria no se pasa, esto va a parecer un huevo. Un epsilon, o sea, la esfera de radio epsilon, esta trayectoria no se sale de ese epsilon, entonces yo digo que este es estable en el sentido de Lyapunov, ¿sí? O sea, la trayectoria nunca se va a salir de este epsilon. Eso sería estabilidad nada más, ¿sí? Así le pongo la flechita aquí para que se vea igualito, y ahí se ve, ¿no? Ahora bien, teniendo este mismo caso, resulta que si no puedo encontrar este epsilon que envuelva toda la trayectoria completita de esta de X, sino que en algún punto siempre esa trayectoria X sigue creciendo, creciendo en distancia, y por lo tanto no hay un epsilon finito que pueda hacer eso, caso número 2, perdón, 3, este que está acá. Entonces yo digo que es inestable en sentido de Lyapunov, o sea, simplemente no se cumple esta condición de que lo pueda yo encerrar. Y cuando digo que es asintóticamente estable, cuando no solamente la trayectoria no se sale de esta esfera epsilon, sino que además la trayectoria vuelve adentro de la esfera delta, la más chiquita. No tiene que regresar al punto de equilibrio necesariamente, pero puede estar dentro de esa zona llamada delta de inicio, en la cual de alguna manera pues está regresando, ¿no? ¿Sí? Puede salirse y regresar, que usualmente cuando regresa pues sí converge al punto de equilibrio, pero bueno, puede. En casos de sistemas no lineales no siempre ocurre eso, existe algo que se llama ciclo límite, y los ciclos límites sí son funciones de atracción, pero alrededor de una frontera, no alrededor de un punto. Entonces se vuelve algo medio extraño de describir, pero por eso este concepto se platica, se describe así de manera tan genérica, ¿no? Porque no siempre pasa lo mismo con los sistemas no lineales, ¿no? Es más, en los sistemas no lineales luego no hay puntos de equilibrio. Digo, es así muy raro, pero no hay puntos de equilibrio. O hay múltiples puntos de equilibrio, ¿no? También esa es otra. Entonces, este sería el concepto cualitativo de la estabilidad de Lyapunov, ¿sí? Sin importar si es lineal o no lineal, estocástico, lo que sea, la característica cualquiera que sea que tenga la naturaleza del sistema, obedece de todas formas a esta regla, ¿no? Muy sencilla. Si yo voy a empezar en un punto distinto al de equilibrio y ese está dentro de una frontera acotada llamada delta, cuando yo suelto o grafico o visualizo cómo se va comportando la trayectoria de ese sistema a lo largo del tiempo, aquí lo vemos como si el tiempo lo viéramos de frente, ¿no? La línea de tiempo, ¿no? No de lado como estamos acostumbrados a verla. Sería algo así, ¿no? Tendríamos aquí el X de X0 y por ahí, por ejemplo, el X de equilibrio. Y si lo viéramos así, ¿no? Como en 3 dimensiones. Aquí vendría la escala de tiempo que nosotros acá la tendríamos como de frente. Y entonces veríamos una cosa así, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Vista desde el lado, nada más la veríamos a lo mejor así, ¿no? ¿Sí? Y de frente pues la vemos así, como una espiral. Entonces la combinación, digamos, de estas dos es lo que pretendía yo mostrar aquí, ¿no? Para darles una perspectiva, ¿no? De cómo decimos que es contra el tiempo si veo que aquí no está la línea del tiempo, ¿no? Bueno, pues es porque está perpendicular.
Bueno, es muy genérico. Cuantitativamente, ¿cómo es? Bueno, la ventaja es que para los sistemas lineales invariantes en el tiempo, la estabilidad de Lyapunov se describe precisamente mediante una función escalar, esta que está aquí. Entonces, proponemos estas funciones como candidatas de Lyapunov, es decir, que está por demostrar si cumple o no cumple con estas condiciones, bueno, con la condición de estabilidad global o asintótica, que es la que estamos buscando. Y la manera de saberlo es, a ver, si tú quieres saber si no solamente no sale de aquí, sino que además converge o regresa a la esfera que está contenida en las condiciones de equilibrio, que de alguna manera eventualmente espero que pues vuelva también a la condición de equilibrio, aunque repito, eso no necesariamente es cierto. Para los sistemas lineales sí, o sea, para los sistemas lineales, para empezar, solo hay un punto de equilibrio y ese es el origen, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso es ya una gran ventaja. Y la siguiente es, pues sí, o sea, si la trayectoria regresa a la esfera inicial, a la esfera delta, pues forzosamente, ahí sí, forzosamente, en el caso de los sistemas lineales, regresa al punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gráfica es decreciente, ¿sí? Vean cómo va decreciendo, ¿no? En magnitud. Y entonces, ¿cómo visualizo ese decrecimiento, esa tendencia con la derivada? Entonces, fíjense, si yo tengo esta función escalar que describe la trayectoria o el comportamiento de mi sistema a través de esta matriz P que será definida positiva, resulta ser que si yo le saco la derivada, aquí está, por cierto, debo de demostrar que la derivada de esta función candidata de Lyapunov de mi sistema con esta trayectoria es definida negativa. O sea, si esto es definido negativa, entonces quiere decir que la función v de x o funcional es decreciente y por lo tanto si decrece, converge. Es decir, vuelve a la condición de equilibrio, ¿no? Ese es el punto, o sea, que la distancia va decreciendo, ¿no? La norma de los dos puntos entre el de equilibrio y el de inicio se va haciendo más pequeño, pues eso significa que decrece. Y eso lo sé con la derivada de la funcional de esta que está aquí, que también es una funcional, ¿no? ¿Sí? Entonces, la derivada de esto tiene que darme negativa, ¿no? O definida negativa y por lo tanto decreciente. Si eso es cierto, entonces yo digo que esta función v de x, que era candidata de Lyapunov, ahora sí se convierte en una función de Lyapunov y me queda esta ecuación por resolver. Y es encontrar la matriz P que satisface precisamente esta ecuación, llamada ecuación de Lyapunov también. Entonces, método Lyapunov consiste primero en especificar cuál será la matriz Q y posteriormente pues calcular la matriz P que satisfaga esta ecuación. Nótese que A pertenece a la matriz A del sistema autónomo o retroalimentado. Recuerden que si no aparece la U, puede ser porque la U está retroalimentada. Ajá. O como el caso del péndulo, ¿no? El que dejamos en una condición inicial y lo soltamos. Y vemos cómo es su comportamiento y no tiene ninguna señal externa de entrada. ¿Sí? Una nota interesante, que aquí está, en ocasiones se puede o se suele definir también la matriz Q como semi-definida positiva. Y entonces eso por lo menos garantiza estabilidad en sentido de Lyapunov, es decir, ocurre lo que en el primer caso. La trayectoria no decrece, o sea, no converge, pero tampoco crece, o sea, no aumenta después de un punto. Se mantiene acotada.
Es muy parecido el concepto de estabilidad de Lyapunov al de estabilidad vivo, ¿no? Es que es bounded input, bounded output. Pero aquí no estamos hablando de entradas y salidas. Por eso no son lo mismo. ¿Sale? Aquí valdría la pena, aquí me hace falta como meterle un ejemplo. A lo mejor te voy a ponerle aquí como el ejemplo del péndulo. En sus dos casos, ¿no? En el caso del punto de equilibrio estable y punto de equilibrio inestable. Que como saben, al probar la estabilidad con la candidata de Lyapunov, pues vamos a ver si la derivada de esa función crece o decrece, en cuyo caso tendríamos que sacar la linealidad en esos dos puntos, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan cómo daba ese ejemplo. Teníamos aquí, vamos a ver, ejemplo, sea el sistema de péndulo simple, ¿no? Vamos a ponerlo algo así, ¿no? Aquí está con un ángulo θ. Y bueno, medido desde aquí debajo, no desde la horizontal, vemos que tengo puntos de equilibrio. De hecho es 0 y npi. ¿Sí? Acordarse que pi es 180 grados. Entonces, pues pi hacia arriba. Bueno, pues, de hecho es npi solita, ¿no? Donde n puede ser npi para n igual a 0, 1, 2, así sucesivamente, ¿no? Enteros, ¿no? Entonces tenemos 0, 180 grados, 360, etcétera, etcétera. Nada más estar dando vueltas sobre el mismo. Entonces, en general podemos identificar como que en general se puede decir que son 0 y pi nada más, ¿no? Ya los demás serían múltiplos de estos, ¿no? Sí, o sea, 2pi es lo mismo que 0, 3pi es lo mismo que pi, 4pi es lo mismo que 0, 5pi es lo mismo que pi, etcétera, 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 ¿no? O sea, aquí se vuelve cíclico, ¿no? Entonces tengo la condición número 1. Ponerle inciso A. Y la condición número 2, o inciso B, ¿no? De dos condiciones de equilibrio. La ecuación de movimiento, ¿cómo era? Bueno, podía considerarla con fricción o sin fricción. Ojo, en caso de que lo consideres sin fricción, aquí la función en un péndulo que no tenga fricción, pues nunca será decreciente, ¿verdad? Porque sabemos que el péndulo se mantendría oscilando indefinidamente. Y entonces no es inestable porque no crece esa oscilación. Hablando del punto de equilibrio estable, ¿verdad? Del péndulo hacia abajo. Pero tampoco converge, o sea, tampoco se detendría, nunca llegaría al punto de equilibrio. Entonces simplemente diría que es estable en sentido de Lyapunov y ya. Pero ahora vamos a tomar la ecuación de movimiento, que era 0 igual a mg seno de θ. Perdón. Se me fue el avión, perdón. Más b derivada de θ. Aquí me está faltando algo. Era
masa por aceleraciones m, así la distancia L, ml cuadrada por doble derivada de teta, así ahí está. Esta es la ecuación de movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que doble derivada de teta, despejándola, nos queda menos g sobre L cuadrada, seno de teta, menos b sobre ml cuadrada, teta punto, ¿no? Y entonces definiendo x1 como teta y x2 como derivada de teta, se tiene derivada de x1 igual a x2, derivada de x2 igual a menos g sobre L cuadrada. Como que me estoy acordando que aquí es mgl, pero no estoy bien seguro. Entonces, bueno, nada más sería cosa de recordarlo. Porque sí creo que cuando divides, bueno, salvo que no sea así, que ahorita no recuerdo bien por estarlo haciendo un poquito así a la carrera, pero así nada más queda g sobre L, sin el cuadrado, seno de x1 menos b sobre ml cuadrada x2, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo es linealizando alrededor de, y entonces tomamos el A, que es con teta igual a 0, y B será con teta igual a pi, ¿verdad? Teta igual a 0, teta igual a pi radianes, ¿no? Alrededor de teta igual a 0, teta punto evidentemente también será 0, entonces tendremos x1, x2 linealizadas, igual a la matriz A. Aquí va la parcial de, acuérdense que esto se le llama F1 y está F2. Entonces va la parcial con respecto a x1 de F1, la parcial con respecto a x2 de F1, la parcial con respecto a x1 de F2 y la parcial con respecto a x2 de F2 por x1, x2 linealizadas. Y esta, por supuesto, va evaluada, ¿verdad? Esta lo que me dé va evaluada en x1 de equilibrio, x2 de equilibrio. Bueno, para no hacer el cuento más largo, la parcial de F1 depende de x1, no, entonces es 0. Depende de x2, sí, es 1. La siguiente, ¿no? F2 depende de la parcial de x1, sí, sería menos g sobre L coseno de x1, pero evaluado en x1 igual a 0, esto se hace 1. Y la siguiente con respecto a x2, sí, es menos b sobre ml cuadrada, ¿no? Entonces ya tengo mi x punto derivada igual a ax de la matriz A resultante. Entonces 0, 1 menos g sobre L y menos b sobre ml cuadrada. Esta, por naturaleza, suele ser una cuadrática que tiene raíces complejas conjugadas. Si se fijan, está como en la forma canónica, ¿no? Sería S cuadrada
más b sobre ml cuadrada s más g sobre l. ¿Sale? Estas dos dan s más, bueno, menos lambda 1 y s menos lambda 2. Y resultará ser, de hecho, que lambda 1 y lambda 2 estarán dadas por menos b sobre ml cuadrada más menos. Momento. Sí, raíz de... Ya no me acuerdo de la chicharronera, se me cuatrapearon las ideas. Es b cuadrada, ¿no? Entonces aquí sería igual b. Es que me confundo con esta b cuadrada también. M cuadrada L cuarta menos 4 por 1 por G sobre L entre 2. Bueno, el chiste es que aquí va a quedar una parte real negativa. De hecho aquí sí le puedo poner menos b sobre 2ml cuadrada más menos. Y aquí muy probablemente esto de aquí sea mayor que esto de acá. Y entonces por ahí tenga que aparecer j raíz de, voy a invertirlo, 4g sobre l menos b cuadrada sobre m cuadrada l cuarta. Esto es lo que hace que sea más pequeño. Y entonces me van a dar complejos conjugados. Pero lo más importante, la parte real será negativa, es decir, decreciente. La solución de esto, como saben, es una exponencial decreciente por seno y coseno, ¿no? Es decir, así. Entonces, bueno, claramente aquí esto me da una función definida positiva. Perdón, no definida positiva, ya estoy mezclando cosas. Me da una función estable. O sea, sé que esto será estable. El punto de equilibrio me queda claro, sin hacer todo este relajo, que el punto de equilibrio hacia abajo es estable. A ver, ¿y dónde quedó lo definido positivo? Hay que ponerle números, ¿no? A esto. Me da mucha flojera ponerle números, a ver si resulta así. Si no, ahorita lo vemos. Entonces simplemente le voy a poner menos A2 y menos A1. ¿Sí? Acordándose como de S cuadrada más A1S más A2. ¿Sí? Ahí está. Esos son los coeficientes del polinomio característico. A eso es a lo que debía haber hecho desde un principio. Bueno. Decimos aquí, ¿no? Sea v de x la candidata de Lyapunov x traspuesta por p por x. ¿Cuál sería la q que deseamos obtener? ¿Qué características debe tener q? Q la vamos a describir como una matriz definida positiva. ¿Cuál es la matriz definida positiva más fácil que se me ocurre a mí? Pues la matriz identidad. Vamos a decir que para Q igual a una identidad, determinar si existe P definida positiva, tal que derivada de v de x sea, bueno, lo voy a poner así, definida negativa. ¿Sí? Esto es lo que queremos mostrar. Y entonces ya por ahí vimos que v derivada de v de x, bueno, no quiero hacerlo si aquí ya está, es x derivada traspuesta por v por x
más xp por derivada, aquí transpuesta por x punto a. Y lo que hacemos es sustituir la forma linealizada. Por supuesto que aquí x será la x linealizada en todos estos. Y bueno, pues al sustituir, aquí queda ax transpuesta por p por ax más ax, perdón, aquí me confundí, no es cierto, x nada más, aquí x transpuesta por p por ax. Ahora sí, nada más sustituyo las que tienen punto, ¿no? Así como está aquí. Entonces lo que se hace es reagrupar. Estamos reagrupando, ¿no? Dado que la P es simétrica, esto no lo muestro ahí, pero A, no sé si se acuerdan, ¿no? Que por ejemplo, A por B transpuesta es igual que A transpuesta por B transpuesta. ¿Sí? Entonces, esa misma propiedad la puedo aplicar aquí. Como la P transpuesta es igual que P, pues simplemente me quedará como que... Ah, no, aquí mismo estoy aplicándolo, ¿no? Esto me queda X transpuesta por A transpuesta por P, perdón, por P, por X más X transpuesta por P por A por X. Entonces vemos que a la derecha están X y a la izquierda están X transpuesta. Ahora sí, X transpuesta por A transpuesta P más P por A por X. Esto va a ser igual a Q. Justamente como está aquí. Perdón, no a Q. A X transpuesta por Q por X. Es decir, Q es lo que defino como A transpuesta P más P por A. Esta. Gracias. Esta es la ecuación que estaba yo buscando. La ecuación del Lepnov. La pregunta es, ¿tiene solución? Si Q dijimos que es la identidad y ya tenemos la matriz A transpuesta que es 0, 1, menos A2, menos A1 por P11, P12, P12 porque es simétrica, P22 más P11, P12, P12, P22 por la A, que es 0, 1, menos A2, menos A1. Si yo puedo encontrar esta P, perdón, esto es igual, entonces tiene solución. ¿Cómo es? A ver, voy elemento por elemento. O sea, bueno, hago este producto, ¿no? Este producto me quedará menos A2 P12. Luego aquí abajo será P11 menos A1 P12. Ahora de este lado será menos A2 P22 y aquí P12 menos A1 P22 más, y ahora de este lado tendré menos A2 P12 y luego tendré menos A2 P22, luego acá P11 menos A1 P12 y por último P12 menos A1 P22. Sumando estas dos, fíjense, quedará
menos A A2 P12 dos veces, ¿verdad? Entonces, menos 2 A2 P12. Aquí debajo me quedará P11. Aquí ya se extendió, ¿no? P11 menos A1 P12 menos A2 P22. Acá quedará igual P11 menos A1 P22. No, perdón, 12 menos A2 P22. O sea, se fijan, de hecho es simétrica, queda igualita. Y aquí debajo 2 P12 menos 2 A1 P22. Esto igualado a de aquí sacamos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Aquí encontramos que menos 2A2 P12 será igual a 1. Esto significa que P12 será igual a menos 1 sobre 2A2. Y ¿qué más? También 2 P12 menos 2A1 P22 será igual a 1. Puedo despejar P22, que será 1. A ver, ya estoy delirando aquí. Ay, perdón que lo haga así de ladito, es por la mesa como la tengo acomodada. Me queda mejor así. Van a decir, chin, maestro, ¿de veras tenemos que hacer eso? No, no se preocupen, esto es demostrativo. Ahorita les voy a decir cómo sacarlo directo. Hay que sacar valores. Por eso les digo, aquí me faltó ponerles un ejemplo con números. Pero, ay, Rubén, me encanta complicarme. Esto lo vamos a ver una vez y ya jamás lo vamos a volver a ver directamente. Déjenme acabar nada más con esto. Esto pasa negativo entre 2 a 1. Ajá. Y acá arriba tenía 1 menos 2P12, pero P12 es 1 sobre 2 a 2. Entonces, menos por menos se hace más. Y el 2 con el 2 se elimina, entonces nada más queda 1 sobre A2. Así. O lo que es lo mismo, A2 más 1 sobre 2 A1 A2, ¿no? Bueno. Los otros, con respecto a eso, como ya tengo los valores de P22 y de P12, pues ya puedo determinar el P11, ¿no? Que me hacía falta aquí. P11. Como todo esto está igualado a 0, pues será igual a A1 P12. Lo voy a escribir A1 P12 más A2 P22. Entonces P1, aunque es igual a menos A1 sobre 2A2. Y esto quedaba negativo, perdón, aquí también me confundí con el signo. Menos menos. ¿Y qué quería yo llegar con esto? A2. Con el A2 se elimina. Entonces nada más queda A2 más 1 sobre 2A1. Algo así. Ahora, lo extraño o lo interesante sería ver cómo resulta esta P. Aparentemente, como lo estamos colocando aquí,
Pareciera que da todo negativo, ¿no? Por eso esto es un relajo, no ponerle valores. En fin. Creo que aquí llegué a un callejón, no sin salida, pero en el que tendría que poner valores para demostrar esto de aquí. Estoy olvidándome de algo importante. Ya decía yo, ¿por qué no me...? ¿Por qué? Bueno, ok. Si se fijan, me equivoqué en un signo. Aquí es, como está definida, es derivada de b de x igual a menos x transpuesta por q por x, lo que quiere decir que q está definida como menos a transpuesta por p más p por a, o esto es igual a menos q. Entonces acá debe haberle puesto el menos, ¿sí? O sea, aquí pequeña confusión, esto es menos todo esto. Entonces, o que es lo mismo, menos q igual a transpuesta por p más p por a. Si lo quiero así en positivo, pero con el negativo acá, como lo hice aquí, pues nada más, pequeño detalle, que aquí ya no es igual a 1, es igual a menos 1, ¿no? Bueno, entonces menos con menos se hace más, ¿verdad? Menos con menos se hará más aquí también, y por lo tanto aquí dan más y más. Y ahora sí, como A1 y A2 son positivos, entonces está claro que P11 será positivo, aquí es P11, perdón, el P22 también pues es positivo, y el P12, que se repite dos veces, también es positivo. Entonces todos los elementos dan positivos. Entonces aquí sí encontramos una matriz P, definida positiva, que satisface esta ecuación de Lyapunov. Yo sé, miren, lo que ocasiona un signo, ¿no? Y bueno, improvisar así como yo ahorita estoy haciendo. ¿Sí? En el que, bueno, aquí claramente tendría que poner este A1 sobre 2A2 más A2 más A1 sobre 2A1. Acá les dije que quedaba 1 sobre 2A2. Y acá también 1 sobre 2A2. Y acá es en el que queda 1 más A2 sobre 2A1A2. 1 más A2 o A2 más 1 es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es una matriz definida positiva. ¿Sale? Qué curioso que se muestre así, pero bueno. Entonces existe, para un sistema lineal, eso es algo bonito, siempre va a existir para esta ecuación esta matriz P. Bueno, en el MATLAB, que no lo tengo aquí abierto, pero comparto. El comando creo que es Lyapunov, pero abreviado. O sea, con LY, acuérdense que Lyapunov se escribe con Y. Lyapu, nada más así. Nada más quiero mostrar que esto que yo acabo de hacer, pues en el MATLAB es relativamente más directo, más sencillo, así como hemos usado la fórmula de Ackermann usando el comando Acker, que ya tiene MATLAB. Pues aquí también, teniendo definidas las matrices, pues yo puedo utilizar el comando Lyapu. Y es Liap, perdón, Liap, sin la U. Aquí está Liap. Vean, doy la matriz A y la matriz Q, y lo que hace es calcularme esta X, pero es lo que para nosotros es la matriz P, simétrica. Y es precisamente
es la que resuelve la ecuación de Lyapunov. Ven que la Q aquí está positiva porque está de este lado de la igualdad, pero pasándola del otro lado de la igualdad me queda como menos Q. Ajá. Este es otro caso distinto, que es con un término C, y esa se conoce como ecuación de Sylvester. Y aquí, agregando esta matriz E, que aparece aquí, es una forma generalizada de Lyapunov, que no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Simplemente nos interesa la primera, damos la matriz A, la matriz Q que yo proponga. Fíjense, aquí otra vez vamos a empezar con estos problemas de proponer, pero vamos a proponer matrices muy fáciles, por eso les dije, ¿cuál es la matriz definida positiva más fácil que se me ocurre? Pues la matriz identidad. O sea, la matriz identidad es una matriz cuyo determinante no es cero, sus menores todos no son ceros, y es no singular, en consecuencia, y es simétrica, ¿no? Entonces, pues es la matriz perfecta, ¿no? Para usar siempre de candidata en la matriz Q. O puede ser la identidad por un escalar, ¿no? Que resulta exactamente, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a sacar pues, con este comando la X, que para nosotros será P, como matriz P. Bueno, es cuestión de notación. No me gusta ponerle X porque X la confundimos más con los estados, pero vean que P se confunde con la P que se utiliza para la transformación. Pero bueno, como es una matriz auxiliar, la de la transformación, pues sí puedo volver a renombrar con esta letra P otra vez, otra matriz, ¿no? Y es por cuestión de que están seguiditas las letras, ¿no? Así como usamos AB, como ABCD, en el abecedario, que están juntitas, pues aquí tenemos PQRS, ¿no? Tenemos, acuérdense, QRS eran las matrices para el índice de desempeño. Sí, efectivamente, Q es esa misma Q. Y pues por eso le ponemos P, porque están ahí seguiditas, ¿no? PQRS. T como que ya la asociamos más con T de transformación y por eso no usamos QRST, ¿no? Entonces, por eso es que usamos P, aunque aquí, bueno, pues a MATLAB se le ocurrió al creador, perdón, ponerle X en lugar de P, pero es lo mismo, ¿vale? Muy bien, chicos, pues por hoy creo que ya es todo. Podemos cerrar esta sesión de hoy. Les pido de favor, echen una leidita aquí y si no hayan el entendimiento en estas breves explicaciones que están aquí descritas, pueden de manera o sea, sin problema, pues consultar la bibliografía. Y les repito, este tema creo que ya viene en la quinta edición del Ogata. No recuerdo si en la quinta, sí, creo que es la última, al menos la que está en español. Ahí lo pueden encontrar. No estoy seguro si en el Q viene, creo que también. Porque Ogata de repente hace también cosas medio extrañas. Ahora sí que me dio el síndrome del Ogata aquí. No puse muchas cosas. Debí haberle puesto más ejemplos, debí haberlo extendido un poquito más. Y aquí ya no me centré tanto en las bases porque finalmente a lo que me ocupa en esta parte es el resultado, es decir, la formulación. Vean que vamos aquí ya a aplicar la metodología esta de Lyapunov, que está aquí, para resolver lo que llamamos el regulador cuadrático lineal, el que se va a encargar ahora sí de determinar la ley de control K, bueno, U igual a menos KX. Y vamos a llegar a esta formulita que está aquí. ¿Sí? Aquí está. Esta que está aquí. Esa es a la que vamos a llegar para obtener la ley de control óptima. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a explicar ya en la siguiente sesión. Entonces, la siguiente sesión es este tema, regulador lineal cuadrático. Lo pueden ir anticipando si quieren y yo me encargaré. Aquí sí ya viene un ejemplo y seguramente pues asociaré por ahí con otro ejemplito que tengamos disponibles, ¿no? De los que hemos manejado. Porque creo que sí nada más tiene un ejemplito. Un ejemplito. Ah, no tiene dos. Ah, justamente este es el del barra esfera.
Ah, vaya, pues miren, al menos no está tan. Ok, eso me anima un poquito más. ¿Sale? Chicos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana.